Continuando con esos encuentros con Jesús resucitado, vamos ahora a leer uno que está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y es ese hermoso relato que la Biblia nos trae de los discípulos de Emaús. Vamos a escuchar con atención. Ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo les impedía reconocerlo. Jesús les dijo: ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo así? ¿Que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron: todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron unos al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un encuentro hermoso. Y como decíamos en el video anterior, el Señor Jesús es la esencia viva del amor, del perdón, de la misericordia. En su corazón no cabe rencor, no cabe resentimiento. Él los amaba a todos y sabía que estaban pasando por un momento muy duro. La mamá de los polluelos se fue a recogerlos a todos y encontró a estos 2, a Cleofás y al otro del cual no se dice su nombre, pero que podemos ponerle tu nombre o el mío. Porque el Señor Jesús
Así nos ha andado buscando siempre, no solamente a estos que experimentaron de cerca ese encuentro y la resurrección, sino también a nosotros. Él nos busca constantemente, nos llama por nuestro nombre y de una manera hermosa y particular, como sonaba el nombre de María en el Evangelio que reflexionamos ayer. Ahora estamos a los pies de este encuentro hermoso, en donde ellos van tristes. Dice el relato que hay algo que les impide reconocer a Jesús y es la tristeza. Cuando nosotros estamos tristes, no podemos reconocer que hay algo bueno en medio de todo. Quizás nos ha pasado un tremendo problema y nosotros creemos que es el final del todo. Y allí, en ese momento, no podemos reconocer al Señor. Por eso ellos tampoco podían reconocerle. Y mientras iban de camino, ellos tristes, contándole a este supuesto peregrino todo lo que Jesús había sufrido y lo que ellos estaban sufriendo al perderlo, él les relata las Escrituras y tal como al final ellos mismos dicen, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, hasta allí en ese momento en el que lo reconocieron, ellos se pueden dar cuenta y empiezan a entender que era Jesús con el que habían venido todo ese camino, que era Jesús el que les estaba explicando las Escrituras. Y qué bonito el momento en el que llegando ellos al pueblo, al lugar a donde iban, él camina y pasa de largo, se despide, espera que lo inviten a entrar. Jesús nos respeta tremendamente y también Él te espera a ti a que le permitas entrar. Él no quiere nunca obligarnos a seguirle, pero quiere que lo sigamos. Pero tiene que ser algo que nazca de nosotros, algo voluntario, como estos dos, que se habían sentido tan felices de venirle escuchando, reflexionar y explicarles lo bonito que todo lo que decía, que ellos habían sentido ese gozo cuando habían escuchado que Jesús les venía explicando las Escrituras y habían sentido algo especial. Se les había quitado la tristeza en ese momento. Escuchar a Jesús les había dado esperanza y habían logrado entender las Escrituras y justo en ese momento le dice, quédate con nosotros porque cae la tarde y se termina el día. Y en otras Biblias dice, quédate con nosotros porque cae la tarde y oscurece. Muchas veces en nuestras vidas oscurece. Y hoy estamos atravesando tiempos difíciles en el mundo entero. Y hay momentos en los que experimentamos tristeza, oscuridad en nuestras vidas y que necesitamos que Jesús esté allí para que Él nos ilumine. Jesús entró a la invitación de estos dos discípulos suyos y se sentó a la mesa con ellos, partió el pan y lo bendijo y allí en ese momento lo reconocieron. ¿En qué momento reconocemos tú y yo a Jesús? ¿Cuántas personas hay que ya no van a la Santa Eucaristía, no van a misa? ¿Cuántos hay que sí van a misa, pero simplemente por obligación, con cara de aburrimiento, y así como entraron, salieron? No pusieron atención al Evangelio, ni a las demás lecturas, a la reflexión del sacerdote, ni mucho menos recibieron el pan. Porque hay mucha gente que ya no quiere recibir el pan. Entonces, este relato de los discípulos de Emaús es un relato similar a la vida de la Santa Eucaristía. Primero nos encontramos en el templo con Jesús, que está vivo y presente. Escuchamos el relato de las lecturas bíblicas y además la explicación, la reflexión que nuestro sacerdote da en la homilía. Y posteriormente se vive ese momento hermoso de la consagración, en donde se parte el pan, se parte el cuerpo de Cristo y se nos da a todos.
y posteriormente nos despedimos y nos vamos con una encomienda también, llevar la buena nueva de la salvación a los demás, ir a la casa, ir donde los vecinos, donde los compañeros de trabajo y hablar de la palabra de Dios, así como Jesús les encomienda que tienen que ir y contar a los demás, regresar allá donde están los otros y contar que Él está vivo. Nosotros también hoy, en este tiempo, en este año 2025, y mientras el Señor nos regale vida, estamos obligados a hablar del resucitado y a contar a los demás que ese Dios en quien tú y yo creemos está vivo y está con nosotros y está con los brazos abiertos en la iglesia esperándoles a todos.